Aquí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Ya estamos en nuestro cuarto día. No nos queda nada, la sesión de hoy y la de mañana. Y estamos encantados de teneros a todos ahí. La respuesta está siendo extraordinaria, tanto todos los que os conectáis todos los días como por redes sociales. Un día más queremos agradecerle a nuestro patrocinador, el Gobierno de La Rioja, por ayudarnos a poder seguir organizando en Claro. Y como ya sabéis prácticamente todos, si tenéis alguna pregunta, utilizar el botón de preguntas y respuestas, y si tenéis alguna duda, alguna consulta, algún comentario, utilizad el botón del chat. Y creo que lo he dicho todo. Paso a Antonio para que presente a Lorena. Estupendo, muchas gracias, Isabel. Aprovecho para recordar que, bueno, Isabel Espuelas es la directora del programa y organizamos en Claro entre mi socio Arsenio Escolar, de la revista de divulgación del lenguaje Archiletras, y yo soy Antonio Martín de Calamo y Cran. Así que, pues nada, es un placer para nosotros contar en esta ocasión, esta cuarta jornada, con Lorena Tula, del Moral. Yo me estoy contentísimo de poder contar con ella aquí porque fue una suerte este mismo abril, pude acercarme por allí, hablar con ella en persona en Buenos Aires y ver no solamente que tiene buenas iniciativas, sino que es además una excelente y agradabilísima persona, la verdad. Fue un placer poder charlar contigo allí. Quería dar unos breves datos de Lorena y sobre todo agradecerle muchísimo el día el día que tiene hoy, que nos dedique este rato, la verdad que es un favor de tu parte enorme. Bueno, Lorena es abogada especialista en Administración de Justicia y es jueza del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estuvimos hablando en este abril. Y ella es la directora académica del Observatorio del Lenguaje Claro, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es el centro de referencia de recursos, actividades y propuestas de este movimiento, El Mundo Hispanohablante, y además tenéis un manual de lenguaje claro del que espero que tengas un momento también para contarlo. Yo no me extiendo mucho más, el tiempo es todo tuyo. Lorena, estamos encantados de escucharte. Bueno, muy buenas tardes, noches por allá, seguramente. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Antonio, a En Claro, por darme este espacio para poder estar con ustedes hoy y contarles un poco, bueno, en qué venimos trabajando desde el juzgado, por qué empezamos a trabajar en lenguaje claro y cómo esta trayectoria en el uso del lenguaje claro en la función diaria como jueza llevó a la creación también del Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho. Así que les voy a compartir pantalla para contarles y mostrarles hoy esto que les mencionaba. Estoy casi segura que lo ven bien, pero por las dudas, si no lo ven, me avisan. Bueno, como les decía, la idea es contarles cómo pasamos del uso del lenguaje claro del Poder Judicial a la academia. Desde hace muchos años vengo trabajando desde el juzgado en implementar los ejes de justicia abierta, esta idea de fortalecer, digamos, y robustecer la función del Poder Judicial, teniendo ciertos principios, como ser la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, y por eso es este libro que puedo compartirles con ustedes, que obviamente está publicado online y es de acceso gratuito, ahí estaba el código QR, pero si no llegaron a bajarlo después se los puedo compartir, obviamente sin problema, donde en este libro contamos desde el juzgado la experiencia de todos los ejes de justicia abierta del trabajo diario y cómo fuimos implementando cada eje a la gestión diaria. Dentro de uno de los ejes, como es la transparencia, es donde hoy voy a contarles específicamente y por qué empezamos a trabajar en este eje fundamental, como idea también de empezar a recobrar la confianza que tiene, o la desconfianza que tiene la gente en el Poder Judicial, y es muchas veces porque no mostramos lo que hacemos, no saben quiénes somos,
hablamos difícil, entonces como ejes de trabajo para empezar a romper esa idea y esa distancia que existe entre el Poder Judicial y los ciudadanos es que implementamos todas estas prácticas y estas políticas. Por eso también, como entendemos que el Poder Judicial tiene que modernizarse y adaptarse a las realidades de hoy, hace varios años ya, desde el 2016, empezamos a usar redes sociales. Tenemos una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, donde pueden seguirnos y ver toda la gestión y la función diaria, las actividades del juzgado. Obviamente que lo hacemos para comunicarnos con la comunidad como un medio más de parte del Poder Judicial, donde publicamos, por ejemplo, la agenda de audiencias del juzgado, cuando estamos de turno, las licencias mías, con esta idea, como les digo, con esta perspectiva de visibilizar la función y nuestro trabajo judicial. También lo que hacemos es publicar las resoluciones y las sentencias, donde muchas veces usamos distintos recursos, como pueden ver acá, y que también está vinculado al lenguaje claro, recursos como, por ejemplo, infografías, donde de alguna u otra manera podemos explicar una decisión judicial utilizando recursos que se utilizan en otros ámbitos, porque la idea es justamente esto, todo lo que pueda ayudar a visibilizar y a facilitar la comprensión de las funciones del Poder Judicial para nosotros es fundamental. También en las redes sociales usamos y publicamos estas cuestiones, pero también lo hacemos en nuestra página web. El juzgado cuenta con una página web donde ahí pueden encontrar todas las iniciativas más detalladas de todos los ejes de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, y pueden conocernos a quienes hoy integramos el juzgado. Como les decía, tenemos una base de datos abiertos, que también está alojada en la página web. Si bien en las redes sociales publicamos algunas resoluciones, tenemos una base de datos abiertos con todas las resoluciones, justamente para garantizar el acceso a la información pública. Como tenemos materia penal en nuestras resoluciones, lo que hacemos es anonimizar los datos personales, para justamente no vulnerar ningún derecho de las personas. Utilizamos una herramienta de inteligencia artificial que co-creamos con la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura, y automáticamente la información para publicar las resoluciones se anonimiza automáticamente. Pero ¿qué nos pasaba, no? Publicábamos todo esto, también publicamos las estadísticas en cuanto a la actividad propia del juzgado, de todas las audiencias que tenemos, de la cantidad de resoluciones que tenemos por año, por semestre. Estas estadísticas son públicas, obviamente están alojadas en nuestra página web, pero con todas estas cuestiones que nosotros publicábamos, entendimos que no garantizábamos el acceso a la información como derecho humano, como está justamente reconocido, porque veíamos que si no modificábamos el lenguaje de las resoluciones, no garantizábamos tampoco el derecho a comprender de las personas. Entonces empezamos a trabajar fuertemente en todos los ejes, que no los voy a repetir acá, porque me imagino que ya en días anteriores ya han hablado mucho sobre eso, sobre los principales ejes de trabajo para que una resolución sea en lenguaje claro en cuanto al contenido, al diseño de la estructura. Nos capacitamos para esto y empezamos a modificar todas las resoluciones del juzgado. Acá hay algunos ejemplos concretos que hoy les traigo para compartir, donde podemos ya de por sí ver cómo pueden ser un modelo de antes y después, donde lo que empezamos a hacer es a utilizar no solamente a cambiar el vocabulario, como les decía, en cuanto al contenido, sino en la extensión de los párrafos. Empezamos a implementar también el diseño en cuanto, por ejemplo, en este ejemplo que ven, en el uso de cuadros, que también muchas veces puede facilitar la comprensión. Cambiamos no solo la sentencia, sino todo lo que tiene que ver con oficios, citaciones judiciales, todos los documentos, en definitiva, que
más usamos en el juzgado, los empezamos a modificar, justamente teniendo en cuenta quién es el destinatario de nuestras decisiones. Y en este sentido, para mí es fundamental, desde mi rol de jueza, y no solamente mío, sino de todos los integrantes del juzgado, de que la persona que va a recibir o una citación o una resolución pueda comprender qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Muchas veces nos ha pasado de que las personas que reciben estas citaciones no entienden lo que tienen que hacer e incumplen ciertas intimaciones judiciales, no por falta de voluntad, sino porque no pueden entender la información. Entonces, teniendo como eje central eso, ¿no? De que la persona destinataria de nuestras decisiones pueda entender la resolución, pueda leerla de una vez y pueda comprender qué es lo que tiene que hacer, fue nuestro motor siempre para empezar a trabajar en este tema. Como les decía, por ejemplo, acá también pueden ver una resolución que era un acta de audiencia, este caso específico, donde antes era un choclo de información que estaba toda seguida y no se podía identificar. Empezamos a modificar, por ejemplo, usando líneas separadoras, negritas, bueno, como pueden ver ahí, viñetas, subrayado, todos recursos que hacen que el mensaje, ¿no? y la resolución pueda ser más clara y pueda ser en definitiva cumplida. Esta es la última parte, por ejemplo, de un acto donde dice resuelve, y hay distintas pautas, como ven ahí, por ejemplo en el punto 1, 2, 3, que tiene que cumplir una persona que está imputada en un caso penal, por ejemplo en una resolución alternativa en una probation, y como ven ahí, toda la información está mezclada o metida de una manera poco clara, y lo pudimos modificar, por ejemplo, y poner la información en un cuadro, donde la persona que tiene que cumplir esto se lleva este documento y puede tener la información más accesible y de una manera más clara para poder cumplirla. Para nosotros es fundamental, entonces, como les digo, tener en cuenta estas cuestiones particulares, que los documentos que nosotros hacemos, en definitiva, tienen que ser documentos que estén destinados a la persona que nosotros vamos a afectar un derecho. Por eso es que este documento, en definitiva, tiene que cumplir con esos principios en cuanto a la estructura, al diseño y al contenido, que establece el lenguaje claro para garantizar y, en definitiva, generar un documento, como siempre dice Martín Gómez, un documento confiable, porque si nosotros, el objetivo es fortalecer la democracia a través del uso del lenguaje claro, establecerlo como una obligación que tenemos desde nuestra función de funcionarios públicos, en definitiva lo que tenemos que generar es que ese documento que nosotros estamos emitiendo, la persona pueda cumplirlo y en definitiva empezar a recobrar allá en el fondo la confianza que tan perdida, por lo menos en Latinoamérica, que tiene el Poder Judicial. Otro de los recursos que también empezamos a implementar es las fotografías en el marco de una sentencia. Muchas veces me ha pasado de joven de que cuando viene un médico a hablar en la audiencia no entiendo lo que me está diciendo porque son términos que no manejo o conocimiento que no tengo. Entonces, muchas veces para la persona que recibe una sentencia es mucho más fácil poder ver de qué se está hablando cuando, por ejemplo, hablamos de una lesión, o de un moretón, o de un rasguño, o de una lesión contusa. Es decir, las fotos creo que pueden ilustrar muchas veces más que las palabras. Entonces, hace ya como 2 o 3 años empezamos a poner fotos en las sentencias como partes descriptivas. El otro día también en Argentina vi que pusieron en una sentencia un juez de, no me acuerdo qué provincia, creo que era de Corrientes, toda una línea de tiempo como parte también descriptiva, creo que era una cuestión de una sucesión, donde había puesto las distintas fechas y las distintas
hechos que habían ocurrido en cada fecha, digo, todo lo que sea recursos que nosotros podamos ingresar a una sentencia para que eso facilite la comprensión, creo que es súper importante, como también, bueno, a través de los links. En el caso con la pandemia, todas las resoluciones se volvieron digitales, entonces el tema de poder poner links, URLs y demás, distintos enlaces, me parece también que eso puede ayudar al lector a poder encontrar la información que necesita y facilitarles desde nuestro lado esta posibilidad. Tanto les decía, en las audiencias orales como en la parte escrita, nosotros modificamos la redacción, y en las audiencias también nos da la posibilidad de tener un contacto más estrecho con la persona, la inmediatez, la contradicción, todas las facilidades que da la audiencia, ¿no? De poder ver los gestos, de verificar si esa persona entiende, si haciéndole preguntas, es decir, que hay muchos más recursos más a mano para poder efectivamente verificar si esa persona puede o entiende lo que yo estoy resolviendo en una audiencia. Es importante esto porque lo que queremos evitar, obviamente, tanto en la manera escrita como en la manera oral, es que la persona tenga que consultar con alguien si es que pudo o entender lo que dije o lo que escribí de una primera vez, ¿no? Y si esto no es así, bueno, la audiencia nos da esta posibilidad también de poder verificarlo, no solamente desde los jueces, sino que siempre se nos achaca, ¿no? De que por ahí hablamos cerrado o oscuro, pero yo también creo que esto es un rol de todos, de los fiscales, de los defensores, de todos los que formamos parte del proceso judicial, que tenemos que modificar nuestra manera de comunicarnos. Toda esta experiencia, como les dije, donde tuvimos que capacitarnos durante varios años y haciendo varios cursos, pudimos plasmar toda la experiencia del juzgado en este manual de lenguaje claro y estilo, que hace 2 años ya, perdí la cuenta con la pandemia, pero lo publicó la editorial Juzgaires del Consejo de la Magistratura, donde pudimos establecer todas las pautas de lenguaje claro que nosotros entendemos que pueden ser también usadas por otros organismos, instituciones que quieran emprender este camino del lenguaje claro. Nos ayudó obviamente Mariana Bonsetti, que debe estar por ahí escuchando también esta charla, donde gracias a su colaboración, a su capacitación, pudimos, y a su revisión de este manual, pudimos hacerlo. Es de descarga gratuita, también si entran a la página de la editorial lo pueden descargar. Y la idea fue esa, ¿no? Todas esas notas que nos fuimos haciendo durante varios años de cómo cambiar la redacción y las pruebas que fuimos haciendo, poder plasmarlas en este manual. Como hacíamos cambios en el juzgado, en los documentos, porque esto fue paulatino, ya hace 7 años que lo hacemos, quisimos verificar efectivamente si todos los cambios que estábamos haciendo tenían una buena recepción por parte de los usuarios del sistema, y por eso es que ahora lo que hacemos hace varios años también son encuestas a todas las personas que participan en las audiencias y reciben un documento por parte del juzgado. Le hacemos una encuesta que es anónima, donde verificamos ciertas cuestiones, si entendió el motivo de la audiencia, por ejemplo, si encontró los fundamentos, que nos pongan sus comentarios en relación a todo lo que tiene que ver también con la gestión del juzgado. Para nosotros fue muy importante empezar a medir si efectivamente, porque como ven es un esfuerzo extra que hacemos en el juzgado en toda esta política de justicia abierta, de lenguaje claro, con lo cual efectivamente queríamos ver si tenía algún impacto para poder continuar haciéndola o no. Por eso es que a través de estas encuestas de opinión, tanto a los usuarios como a los abogados, empezamos a medirnos y a sacar nuestros propios datos de si efectivamente esto tenía algún efecto positivo.
trabajo, fuimos midiéndonos todos los años, las cuestiones que nosotros creímos que a veces necesitaban un poco más de trabajo, el tema de los datos obviamente que es fundamental porque nos da la posibilidad de que si hay algo en lo que estamos flojos, poder mejorarlo. Entonces, esta posibilidad de medirnos a través de la participación de las personas que son parte obviamente del proceso judicial, para mí es fundamental. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta la opinión de los usuarios en todos los ejes de trabajo, porque claramente lo que nosotros hacemos es brindar un servicio de justicia, entonces es necesaria y fundamental, diría yo, la opinión y la participación de estas personas en la decisión judicial y como parte también de la conformación de una política judicial. Esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no nos vamos como a otros ejes y no tenemos que perder este foco que es fundamental. Entonces, las encuestas, como le digo, los gráficos de las encuestas, las visualizaciones son públicas, están en nuestra página web también, donde pueden acceder, mirarlas, compararlas y también usarlas. Toda la política del juzgado es en lenguaje claro. O sea, yo no creo y no comparto que solo, por lo menos en mi ámbito, una decisión sea en lenguaje claro, sino que creo que el Poder Judicial se tiene que comunicar de forma clara. Por eso tenemos que echar mano a todos los recursos que tengamos como para poder trabajar en este sentido. Nosotros tenemos y encontramos una posibilidad a través de un canal de YouTube que tiene juzgados, donde justamente lo que hacemos es hacer videos explicativos de distintos ejes que entendemos y cuestiones ciudadanas, ¿no? De educación cívica, que entendemos que por ahí hay alguna ausencia o falta de información. Entonces, a través de estos videos, que también los invito a conocer en el canal de YouTube del juzgado, pueden acceder y pueden mirar también y utilizar, ¿no? Esta idea de utilizar todos los recursos que tengamos como posibilidad de facilitar el derecho a comprender. Porque si una persona tiene que venir a una audiencia de probation, por ejemplo, supresión de juicio a prueba, y no sabe qué es, o un juicio abreviado, o cómo es un juicio, puede ver a través de estos videos ya una explicación de un concepto jurídico de una manera más sencilla, y así poder, en definitiva, comprender a qué se va a comprometer, o qué condena va a tener, o por qué, o cómo funciona el Poder Judicial y demás, porque son videos sobre muchos ejes temáticos. Todo este camino que fuimos haciendo a lo largo de todos estos años desembocó también como parte de una idea de formar y el Observatorio del Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho, porque en definitiva lo que vemos es que a nosotros nos forma la universidad y hay una cierta idea de que usar en el momento de la formación también ese lenguaje técnico, jurídico, cerrado, oscuro, de una manera más inaccesible. Por eso llevamos esta propuesta a la Facultad de Derecho, justamente para tener la posibilidad de empezar a trabajar sobre este tema desde la academia, porque en definitiva es donde se van a formar los futuros abogados, los futuros jueces, los futuros legisladores, los futuros gobernantes, y creo que dentro de todos los poderes del Estado, esta tiene que ser la base de la comunicación. Entonces, empezamos por obviamente una resolución del decano de la facultad, se crea el Observatorio del Lenguaje Claro, donde fuimos dándole algunas aristas, ¿no? Y algunas líneas de trabajo, tanto en la formación como en la difusión, en la reflexión, en el intercambio de ideas, y para eso fue fundamental como generar dos líneas de trabajo donde hoy estamos enfocados. Por un lado, en lo que tiene que ver con la formación, hemos hecho varios convenios de trabajo y de capacitación con distintos organismos, con el Consejo de la Magistratura de la
con la asesoría tutelar, con la Asociación de Mujeres Juezas, donde damos cursos de capacitación. Ahora empezamos también a dar un curso de capacitación en el área de posgrado, de la Facultad de Derecho, porque obviamente tendemos a que esto empieza a ser parte de una formación del abogado de una manera obviamente interdisciplinaria. Y para esto también es muy importante que tengamos en cuenta que los abogados solos o abogadas en lenguaje claro no podemos, porque necesitamos de otras disciplinas como las lingüistas, los semiólogos, que podamos, los comunicadores sociales, como que podamos fortalecernos entre todos y trabajar por la comunicación clara. Hay también otro de los ejes que trabajamos es en el armado de grupos de investigación, porque creemos que hay varios ejes de trabajo en lenguaje claro que todavía no están desarrollados. Entonces empezamos a idear alguna especie de grupos temáticos de investigación para poder abordar ciertas cuestiones y líneas de trabajo dentro del observatorio. Entonces, como les digo, estos grupos se juntan quincenalmente, semanalmente, mensualmente, donde trabajan ciertos ejes específicos y se han puesto metas y objetivos. Por ejemplo, les voy a contar algunos de los grupos de trabajo, porque si no voy a pasar por el tiempo, pero hay un grupo, por ejemplo, que se dedica al trabajo del lenguaje claro en la administración pública, donde están, por ejemplo, recolectando y desarrollando un relevamiento de toda la normativa existente que hay en la Argentina sobre lenguaje claro. Hay un grupo, por ejemplo, también de discurso jurídico que está trabajando en el diseño de una guía y o un manual del lenguaje claro para todos los poderes del Estado, saliendo ya del prototipo de manuales o guías que hay hasta el momento, porque la idea es incorporar, como tiene el manual nuestro del juzgado, ejemplos concretos sobre ámbito legislativo, ámbito ejecutivo y ámbito judicial, donde este trabajo también lo estamos haciendo de una manera colaborativa con la Cátedra Latinoamericana de Lenguaje Claro, de la cual el observatorio es parte de esta cátedra y también se conformó hace unos años, donde colaborativamente también ellos están de distintas universidades aportando para este proyecto. Ya hicimos un relevamiento, obviamente, de todas las guías y los manuales que hay de lenguaje claro en Latinoamérica y en español, y en ese sentido estamos entonces armando uno propio. Hay un grupo también, como pueden ver ahí, el que tiene el changuito, el carro de supermercado, que es de relaciones de consumo, donde ese grupo analiza también todas las cuestiones que están relacionadas con los derechos del consumidor. Hace poco hicieron un relevamiento de varios contratos bancarios de préstamos personales de 5 bancos, para obviamente poder ver y establecer si esos contratos estaban cumpliendo o no la posibilidad de que sean entendidos. Hay un grupo de género, de investigación, de género y lenguaje claro, donde por lo menos acá en Latinoamérica está muy debatido el tema del lenguaje inclusivo, así que están investigando sobre eso, para establecer justamente puntos de análisis. Hicieron una encuesta en el interior del observatorio, también para poder analizar las relaciones del lenguaje claro y el lenguaje inclusivo para dentro del observatorio, ¿no? Hay un grupo también de juicio por jurado, perdón que les tiro tanta información, pero igualmente después estoy abierta a todas las preguntas que quieran, pero les quiero contar todo. Hay un grupo de juicio por jurado que también está y trabajó fuertemente en la posibilidad de la redacción de, la redacción de las, ay, no me sale el nombre, bueno,
las instrucciones al jurado en lenguaje claro, porque justamente la decisión la tiene que tomar el jurado, entonces obviamente tiene que poder entender las instrucciones que le da el juez, tanto iniciales y finales, para poder tomar justamente libremente esa decisión y entendiendo todo lo que pasa en el juicio. Así entonces hicieron este grupo algunas versiones en lenguaje claro de instrucciones especiales y específicas. También hay un grupo que es de lectura fácil, porque también creemos, obviamente, y ustedes ya vi que estuvieron hablando de todo lo que tiene que ver con lectura fácil ayer, así que hay un grupo que también ya dio una capacitación para dentro del observatorio en la diferencia entre lectura fácil y lenguaje claro, y también es de apoyo para el grupo de niños, niñas y adolescentes que está trabajando también en este tema tan importante para poder garantizar justamente que los niños, las niñas y los adolescentes puedan entender cuando están en el marco de un proceso judicial qué es lo que pasa con sus derechos, y en ese sentido están trabajando en distintas herramientas y conocimientos en lenguaje claro para poder dar herramientas a los niños, niñas y adolescentes para poder comprender las decisiones judiciales. Hay un grupo también que es de Plain Language, como pueden ver ahí también, donde lo que hicieron está compuesto por traductoras y por Joanna Richardson, que también es parte del comité académico, del observatorio, donde ellas tradujeron dos textos muy importantes sobre el lenguaje claro que estaban en inglés. Tuvimos la posibilidad de poder acceder a ese material porque ellas lo tradujeron al español. Y también, por último, tenemos un grupo que es de tecnología, donde también consideramos fundamental. Bueno, ahí en España está, también tienen un desarrollo informático, donde también la idea del observatorio es generar algún prototipo o modelo informático que sirva, ¿no?, como herramienta para el uso del lenguaje claro. Así que esos son rápidamente los proyectos en los que estamos trabajando. No les conté, pero el observatorio se creó hace 1 año y medio más o menos, o sea, es poco el tiempo que tiene de creación, y por eso es que estamos tan entusiasmados. Espero que siga así el grupo. La verdad que los grupos tienen un montón de propuestas, de ideas, como ustedes vieron, donde en definitiva todos estamos trabajando para profundizar distintas líneas de trabajo con distintas propuestas en estas investigaciones que creemos de que pueden obviamente servir como base para otros organismos, organizaciones, instituciones que quieran también acercarse al observatorio. El observatorio es un espacio de diálogo, de reflexión, como les decía yo, abierto a todas las personas que quieran participar, a cada uno de los grupos. De hecho, hay gente que está participando desde México, desde Costa Rica, con distintos intereses y con distintas ideas. Entonces la idea justamente es generar este espacio dentro de la academia, de la universidad, donde podamos tener propuestas y también desafíos para trabajar conjuntamente y colaborativamente. Hay muchas cuestiones que creo yo que hay por hacer, muchas ideas innovativas, herramientas distintas que hoy creo que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar también investigaciones y trabajos colaborativos con otras universidades y con otros organismos, porque yo creo que en definitiva es la mejor forma que tenemos para todos los que estamos convencidos de que esto tiene que crecer y que institucionalizarse, ¿no? Porque por lo menos en Argentina ya hay mucho plafón, mucho marco normativo y institucional
que hace que, bueno, nada, podamos ya todas las iniciativas y los proyectos que tengamos empezar a concretarlos. No les conté, pero acá viene que tenemos dentro del observatorio, vieron que les dije que tenemos todos esos grupos de investigación, tenemos una parte directiva donde estoy yo y donde están Fernando Roca, Paula Núñez-Helves y Gisela Candarle, que son parte también de la parte directiva del observatorio, y el Comité Académico Consultivo, que también para nosotros es fundamental, porque son todos especialistas, todos y todas especialistas y personas que están impulsando desde la Argentina el uso del lenguaje claro, desde sus ámbitos, y que para nosotros son referentes en esta materia, con lo cual todos los proyectos y todas las cuestiones que tenemos para ellos los consultamos y tenemos en cuenta obviamente sus opiniones y sus consejos. Así que, bueno, eso es un poco el trabajo que estamos haciendo desde el observatorio. También tenemos redes sociales obviamente en el observatorio, porque la idea es compartir con todas y con todos las novedades, las capacitaciones, los proyectos. Así que bueno, cumplí creo que perfectamente el tiempo, pero quedo a disposición para todas las preguntas o las cuestiones que quieran decirme. Bueno, es impresionante qué capacidad de síntesis, desde luego. Así que muchísimas gracias, la verdad, porque nos quedamos casi con ganas de mucho más, desde luego. Y como creo que he podido decir en las otras charlas, no se oyen los aplausos, pero sé que están aplaudiendo en casa y dándote las gracias por lo que nos has contado y por lo que has compartido. Gracias, Lorena. Mire, y tengo algunas preguntas que han ido llegando. Si te parece, te lo comento. Sí. Sí, mira, hay algunas preguntas sencillas. Además, yo tengo unas cuantas en la cabeza también que también voy a aprovechar, ya que te tenemos aquí. Mira, Flavia de Camilis nos pregunta que si puedes repetir el nombre de la herramienta que has utilizado para anonimizar los documentos. Sí, es una herramienta de inteligencia artificial que co-creamos con un área del Consejo de la Magistratura. Ahora se las pongo en el chat, es un URL, no tiene un nombre todavía, pero es un URL que compartimos, es abierto para que cualquier persona que lo quiera usar de cualquier institución obviamente tenga acceso, así que ahora en un minuto se los comparto en el chat, pues lo busco y se los paso. Cualquier duda que tengan en relación al uso de esta herramienta, escríbanme, ahora también les voy a dejar mi contacto de mail por el chat, porque nos pasó con Canarias el año pasado, con el gobierno de Canarias de España, que nos contactó también para usar la herramienta de anonimización, así que estuvimos en unas reuniones con ellos y les explicamos, igual es muy sencillo usarlo, pero tenemos videos instructivos y demás como para poder usarlo, así que se las comparto sin problema. Genial, muchas gracias. Hay una pregunta de Carmen Garrido de Sol que yo creo que vas a responder tú y creo que vamos a responder todos casi haciendo la ola, pero bueno. Me dice, me gustaría preguntar si se ha encontrado mucha resistencia entre los propios abogados en adaptarse al lenguaje claro. Ella dice que cuando ha hablado de esas iniciativas, lo que oye es que dicen que no se puede cambiar nada porque cambiaría lo que dice la ley. Veo mucha resistencia. ¿Es solamente aquí en España o también en Argentina? No, yo creo que es en todos lados, pero es un poco resistencia porque no se logra, creo yo, entender cuál es el concepto del lenguaje claro. Creo que en ese sentido, cuando los abogados ven en riesgo por ahí que se pueden quedar sin trabajo porque piensan que no van a necesitarlos más, es ahí donde oponen un poco de resistencia, pero creo que hay que explicarles de que esto no es así. Cuando hablamos de lenguaje claro, no hablamos de que dejamos de tener un lenguaje técnico, ¿no? Y en esto creo que sí es importante dejar esto bien presente, porque el lenguaje jurídico va a seguir estando. Lo que tenemos que hacer como jueces, juezas, abogados, es explicar ese lenguaje jurídico de una manera que pueda ser comprensible. Hay distintas técnicas, ¿no? O herramientas que nos da el lenguaje claro para explicar un término jurídico,
podemos poner un glosario, podemos poner una nota al pie, podemos poner en el modo en que vamos redactando una explicación dentro de la oración de lo que significa ese término jurídico. Tenemos que romper con esa idea de que el lenguaje claro es lenguaje coloquial y es hablar de una manera o aniñada o decirle, ay vos, chabón, no me entendés o lo que fuera. No, nosotros seguimos siendo jueces, seguimos siendo abogados, no somos ni la madre, ni el amigo, ni el compañero o la compañera de una persona que está sometida a proceso, pero sí tenemos la obligación como funcionarios públicos y también como abogados de garantizar que la persona que va a venir a buscar un servicio de justicia porque no pudo resolver un conflicto pueda comprender qué es lo que estamos decidiendo. Entonces, en esa lógica es que yo creo que la resistencia tiene que dejar de ser resistencia y tenemos que trabajar por sensibilizar y explicar por qué es importante el uso del lenguaje claro. Bueno, hay una pregunta también de Eloisa Fischer, que quiere saber si sabes cuál es el porcentaje de jueces argentinos que ya están convertidos, lo dice entre comillas, que ya están convertidos a la importancia del lenguaje claro. ¿Es posible estimar este porcentaje? No, mira que yo soy a full de la importancia de los datos, pero todavía eso no lo hice. Hay muchas iniciativas individuales en distintas provincias de la Argentina, donde ya hay varios jueces y juezas que están trabajando, que están más permeables al uso del lenguaje claro. Desde el observatorio vemos que hay mucho interés de los poderes judiciales en el uso del lenguaje claro. Ya hay muchas iniciativas en cuanto a tribunales superiores, como si fueran cortes supremas provinciales, ya han sacado distintas guías de lenguaje claro y manuales de lenguaje claro, donde en definitiva yo por lo menos veo de que hay mucho interés también en capacitaciones, donde nos convocan a contar las experiencias, a capacitar a los poderes judiciales, a las cortes de las provincias. No hay porcentaje, pero sí, intuitivamente hay mucho interés, les puedo decir. Hay mucha convocatoria, es un tema de que hoy en Argentina se está institucionalizando, hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires de obligatoriedad para el uso del lenguaje claro en los 3 poderes del Estado, hay una ley en la provincia de Buenos Aires, hay recomendaciones también que han sacado las Cortes Supremas, por ejemplo, de Formosa, para recomendar, y una ley también en Formosa para el uso del lenguaje claro en las sentencias. Hay mucho que se está haciendo, así que bueno, les debo el porcentaje, pero sepan de que hay muchas iniciativas. Ahora que dices esto, voy a aprovechar yo para colar mi pregunta. Antes decías en tu discurso que tenía que institucionalizarse, que tenemos que concretar, y ahora estás diciendo también que hay una serie de leyes en las que ya se exige que el lenguaje de la administración y jurídico tiene que ser el lenguaje claro. Y se me ocurren varias cosas, ¿no? También, ¿qué ocurre cuando no lo es? O sea, ¿qué hace el ciudadano? ¿Qué hacen los compañeros? Dicen, oye, esto no está claro. ¿Te está saltando una ley o lo adaptamos o qué hacemos? Bueno, hay obviamente que la ley que establece el uso del lenguaje claro no prevé ninguna sanción si la administración no usa el lenguaje claro, pero creo que ahí también, y esto es algo de opinión personal, está en el ejercicio de los valores democráticos del ciudadano, ¿no? En poder reclamarle a la administración, a los distintos poderes, de la importancia de la participación de ellos en el marco de una política, en el diseño de una política pública. Creo que en esto, no sé si lo mencioné, pero me parece fundamental la participación ciudadana en la formación de la política pública. Y en esto es importante que nos escuchemos y que escuchemos a los ciudadanos para ver qué es lo que no entienden, qué es lo que no comprenden, no porque tengan alguna dificultad personal, sino justamente todo lo contrario, porque desde la administración pública evidentemente no estamos haciendo las cosas bien, entonces necesitamos su opinión. En ese punto me parece que les puedo compartir que la Ciudad de Buenos Aires tiene compromisos asumidos con OGP,
con Open Government Partnership, donde anualmente se compromete a distintos compromisos que tienen que ver en el eje de gobierno abierto y en justicia abierta específicamente. Y desde el observatorio estuvimos participando y colaborando junto con Mariana Bossetti el año pasado y este año en la elaboración de un plan de acción en un compromiso de OGP, donde se estableció un compromiso de hacer la ley de acceso a la información pública en lenguaje claro. Entonces, creo que, bueno, que la terminamos y quedó divina, la ley también se las podemos compartir, donde vemos que desde los distintos poderes es necesario que esto sea receptado, y en este sentido sí creo que en estos compromisos, por ejemplo, de OGP, se tiene en cuenta porque hacen mesas abiertas, colaborativas con las personas, ciudadanos y vecinos, donde sí se les requiere justamente su participación para que ellos mismos o ellas puedan mencionar cuáles son los documentos que son necesarios que estén en lenguaje claro. Porque tú crees que con una ley debería, a largo plazo, al final, acabar incluyendo algo así como unos validadores, que ya pueden ser, vamos, desde profesionales que vayan revisando textos para ir avisando diciendo esto hay que cambiarlo, porque incluso hay recursos digitales. Yo siempre hablo muy bien, obviamente, del LaTeX de Iria de Acuña, pero es que incluso hay cosas más sencillas que es los semáforos de reacción SEO que tiene WordPress, ¿no? Que un aviso diciendo, oye, la frase es muy larga, esto no se entiende. Yo no digo que se tenga que redactar como si se fuera a escribir para Twitter o titular, pero creo que esa programación se podría utilizar también al modelo de Iria de Acuña para validar textos de lenguaje claro, ¿no? Que se podría ser un trabajo muy práctico. Sí, me parece fundamental. De hecho, nosotros lo hacíamos rústicamente en el juzgado. Al principio fue una de las primeras cosas que hacíamos. Cuando nosotros redactamos, empezamos a trabajar en esto, redactábamos una resolución en el lenguaje claro y lo que hacíamos era llevarnos cada integrante del juzgado a su casa para... intuitivamente nos salió, para dárselas a un familiar, a un conocido, un amigo, claro, que no tenga nada que ver con el mundo jurídico, y se la dábamos a la abuela, al contador, a un economista, a un médico, para que efectivamente nos diga si se podía entender, porque nosotros ya tenemos muchas cuestiones internalizadas que creemos que clarificamos cuando modificamos la resolución, pero en definitiva no lo hacemos. Entonces la opinión, y en esto lo que nosotros empezamos rústicamente, pero vos es lo que decís, Antonio, de validar estos documentos con los usuarios, me parece que es clave. O sea, es para ellos ese documento. Entonces, ¿qué mejor que tener la validación de los usuarios para poder, en definitiva, darle la utilidad que necesitamos? Cualquiera sea el documento del que estemos hablando. Perfecto. Mira, tengo más preguntas. Helen Evi, no desde Oregón, sino desde Seattle, que ya me lo ha aclarado, te lanza dos preguntas también. Dice que en inglés está el diccionario de Legal to Plain Language, de Nolo. ¿Hay algo así para el castellano? No, en Argentina. Un diccionario de lenguaje claro. Hay glosarios, pero no diccionarios. El Consejo de la Magistratura sacó algunos glosarios de terminología jurídica en lenguaje claro, pero no diccionarios, son glosarios. Claro. Y la otra pregunta es que si se puede apelar una sentencia por falta de lenguaje claro. ¡Qué buena pregunta! Dio el dedo en la llaga, sí. Habría que intentarlo. Digo, uno nunca puede perder la creatividad. Yo creo que no sé si puede generar algún tipo de agravio porque hay un abogado, ¿no?, que cumple la función jurídica en el marco de un proceso, pero podría generarse alguna cuestión en ese punto para ver qué puede llegar a decir la instancia superior. Porque en esto también creo que tenemos que tener bien claro de que nosotros como jueces no hablamos y no escribimos para las instancias revisoras, sino que justamente para resolver el caso. Pero bueno, podríamos practicarlo. Los que puedan hacerlo, bienvenidos, pues que nos cuenten los resultados. Bueno, quería aprovechar y retomar la pregunta de Helen Evi para decirle, no tenemos ese diccionario, pero tenemos algo que es muy simpático, pero que sirve. Es el diccionario ilustrado del BOE español que hicieron entre Eva Belmonte y el dibujante Mauro Intrialgo. Por cierto, van a estar en el próximo Trabalengua.
será dentro de muy poquito en Logroño, en la que estáis todos invitados. Eso Isabel puede contar mucho más. Pero hay más preguntas. Hay más preguntas que nos envía algunas simpáticas de Fer Díaz, María Fernanda, entiendo que sea Díaz, dice, ¿por qué algunos manuales de lenguaje claro no son claros? No lo Por sabemos. eso yo creo, no lo sabemos, igual yo creo que la mejor manera, y es a lo que aspiramos en el observatorio, es que los manuales en lenguaje claro tengan documentos vivos, o sea, de que podamos salir de la teoría y mostrar casos concretos de modificación de documentos. Creo que eso es importante. No me olvido de la anonimización, hay que mandar un mensaje. Estoy buscando mientras hablo el URL, no me reten. Vamos a todo. Otra pregunta, dice también María Fer Díaz. ¿Al final de cada sentencia podría generarse una encuesta para validar el lenguaje claro? Sí, podría. Hay que ver bien el tema de encuestas. A veces es difícil, bueno, por lo menos para mí que no hago encuestas y que tuve que hacer un curso de encuestas para poder diseñar una encuesta del juzgado, pero podrían generarse algún tipo de preguntas específicas para verificar la comprensión de esa sentencia. Sí, por ahí pienso en alguna cuestión digital, ¿no? Como algo más práctico, más que y que sea fácil procesar los datos, pero sí. Genial. Oye, por los comentarios y preguntas que estoy leyendo por aquí, me gusta recordar también que lo del lenguaje claro no se trata de un enfrentamiento entre bandos, ¿no? Tanto tú eres el principal ejemplo, es decir, es que eres una jueza que está ejerciendo y está defendiendo el lenguaje claro como la primera. También aparece entre el público Rosa María Murillo, que ya dice que es abogada en ejercicio de España y piensa que es de agradecer utilizar este lenguaje claro dentro del ámbito jurídico y es más, que puede facilitar enormemente nuestra labor. Yo creo que por ese comentario también se rompe una lanza a favor. Es que no es un muro impenetrable el mundo jurídico, al revés. Aparte, en eso sumo al comentario, ¿no? Nosotros leemos mucho, entonces estamos todo el día leyendo, escribiendo, resolviendo, digo, como abogados, como jueces. Entonces, poder aplicar estas técnicas y acortar los textos y ser concretos y ir a los argumentos facilita nuestro trabajo. Además de que garantizamos el derecho a comprender, facilita nuestro trabajo. O sea, yo no quiero que una sentencia mía tenga 80 hojas, porque me lleva un montón de tiempo hacerla, porque pierdo un montón de recursos y encima no se entiende. Entonces, ¿qué mejor gestión eficiente, como por así llamarlo, de aplicar el lenguaje claro, ¿no? No solamente pensemos, obviamente, que el principio es el destinatario, pero digo, en todas estas cuestiones que trabajamos como ejes, también mejoramos en la gestión. Y también eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando vemos que hay muchas críticas al sistema de justicia, que es lenta, que es cerrada, que es oscura, que no se entiende. Entonces tenemos que abordar todos esos ejes y trabajar en pos de solucionar estas cuestiones que generan la desconfianza de los ciudadanos. Claro. Bueno, vamos a ir cerrando con algunos comentarios también. Ana Santamaría Núñez nos dice que el lenguaje claro para algunos juristas es algo así como rebajarse, y por ello es muy adecuada la actitud que comenta la ponente, que comentas, ¿no? De transmitir ese lenguaje desde la universidad. También esto es lo que comentaba, nos dice Ana Santamaría, dice, esto es lo que comentó Cristina Carretero, también aquí, y en todos los sitios donde está hablando Cristina, te parece que es una muy buena solución, pero muy, muy difícil, ¿no? Creo que sería interesante, pues igual que los encuentros de Plane o de Clarity, de la misma manera que hablamos de los casos de éxito, creo que sería muy interesante que fuéramos viendo los casos de fracaso, o sea, porque muchas veces intentar implantar el lenguaje claro ofrece tanta resistencia en algunos casos, ¿no? Sí, hay resistencia, pero yo creo que es un poco lo que les decía antes, ¿no? Hay que empezar a evangelizar de alguna manera y a mostrar los beneficios de lo que implica el uso del lenguaje claro. Y también desde un lugar que creo yo que empezar a trabajar esas resistencias con argumentos concretos de la obligación que tenemos como funcionarios públicos. Entonces me parece que que el lenguaje claro no es una moda, no es algo, ay, es cool hacerlo, o está bueno, o me sirve para esto, sino que en definitiva es una obligación.
Claro. que tenemos desde la función pública. Entonces creo que desde ahí podemos empezar a trabajar esa resistencia que, si bien siempre en todos los movimientos hay cierto tipo de resistencia, porque obviamente que es más cómodo o más fácil o, o lleva menos tiempo seguir haciendo las cosas de la manera en que las venimos haciendo. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, que es parte de toda esta gran comunidad de aliarnos y de trabajar conjuntamente para empezar a romper esa idea, ¿no? Y esas críticas que pueden llegar a hacerse. Una pregunta que aparece por aquí también es si ese posgrado es abierto al público, o está dirigido a abogados, jueces o también a otros profesionales. No, pueden anotarse, el posgrado está abierto a cualquier persona, desde la Facultad de Derecho, desde posgrado. Sí, bueno, el que quiera información, ahí estoy dejando mi correo en el chat, porque no encuentro el anonimizador y el URL ahora, porque no Lo podemos quiero enviar luego, porque de hecho también Nuria Gómez Velar, que está por aquí también, también nos ha enviado algunos materiales muy interesantes que acaban de salir y que, bueno, también vamos a enviar por correo, de la misma manera que hizo Ricardo Luceño con otros materiales. De hecho, ahí les dejo mi mail, cualquier cosa me escriben y les paso todo. De hecho, Lorena, te iba a decir que me podrías mandar a mí un email con esa información y yo rebotárselo a todos. O sea, que nadie se preocupe porque están en el chat preguntando, ¡ay, que falta esto, falta lo otro, no puedo copiar la dirección de correo! Pues me mandas a mí toda la información y yo se lo hago llegar a todos y ya está. No hay ningún problema. Yo le voy a mandar el mail a ella con toda la información de todos los links, a todos los libros, a todo lo que mencioné. Se los mando para que lo tengan. Bueno. De acuerdo. Bueno, Lorena, nos has contado un montón de cosas. Sabemos también que tienes un día muy complejo, entonces yo creo que hoy vamos a hacer una excepción y vamos a cerrar un poquito antes y creo que contamos con la comprensión de todos también. Así que de verdad que muchísimas gracias por la charla que nos has dado, por compartir tu punto de vista y muchísimas gracias por la labor que estás haciendo, que es muy valiente haber decidido en mi juzgado, voy a cambiar las cosas porque puedo. Eso es vamos, genial, la verdad, y es único. Pocas veces se puede ver algo tan hermoso. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Vale. Bueno. Muchísimas gracias también de mi parte. Bueno, estoy leyendo los comentarios del chat ahora mismo, no sé si los lees tú, pero es todo enhorabuena, qué bien, qué bien. Muchas gracias, ha sido también pues, muy interesante todo lo que, me uno a todo lo que ha dicho mi compañero Antonio y ya despido, ¿no? Ya... Recordamos lo de mañana. Mañana, una vez más, os esperamos aquí a las 6 de la tarde y tendremos una mesa redonda con dos ponentes que ya conocéis, con Óscar y Blanca, y se une María Pérez López de Heredia, que tiene un apellido muy de vino, el López de Heredia. Y ellos pues hemos organizado una mesa redonda en la que se hablará de accesibilidad, lenguaje claro y lenguaje inclusivo. Vamos, interesantísimo. Y recordad que la duración de mañana es 1h30, porque la mesa redonda son 3, entonces damos un poquito más de tiempo. Muy bien. Pues dicho esto, nada más. Muchas gracias a todos y que seguimos trabajando por el lenguaje claro. Gracias a todos. Gracias, Lorena. Adiós. Chao.